Apenas me regalaron un pedazo de lasaña y todo por saber esto. Si a ti te gustaría que te regalen comida o cualquier otro tipo de cosas, o solo por saber ciertas cosas, quédate hasta el final del video que te dejo un secreto para que lo hagas. Todo empezó un día que fui a ver a mi papá y a un lado venden hamburguesas, snacks, salitas, papas y todo eso. Entonces yo fui y me compré una hamburguesa y estaba ahí sentada comiendo, y la señora que vende las hamburguesas y prepara y todo esto estaba escuchando la radio, estaba escuchando una estación, no recuerdo cuál es, pero dentro de esta estación había como pues un narrador, y dentro de esta narración estaba diciendo el narrador de la radio que hay como dos tipos en las que se maneja el dinero. Él decía que hay gastos e inversiones. Entonces, él decía que para identificar estos gastos o estas inversiones podías hacer un ejemplo que él puso, que a mí me pareció muy absurdo. Dentro de este ejemplo, él ponía que gastar podría ser como comprar un chicle, en el que gastas un poco de tiempo, unos 5 minutos, te dura muy poco y casi no sirve para nada. Casi textualmente con esas palabras lo dijo. Y la inversión podría ser que compres una pastilla porque te duele la cabeza y te alivia el dolor de la cabeza. ¿Y por qué me pareció muy absurdo este ejemplo de gasto, un chicle, y de inversión, una pastilla? Yo creo, igual que él, voy a hablar desde mis creencias y desde mi perspectiva, pero le llega a millones de personas con esos ejemplos que para mí son erróneos. Entonces, él con esos ejemplos decía que el gastar puede ser algo inclusive que te haga daño, pero a mí un chicle puede ser una inversión. Si un chicle puede ser que acabo de comerme una gordita porque no tuve tiempo y tengo que ir a ver un cliente, entonces para la conversación necesito un chicle para quitarme el mal sabor de boca o el mal aliento, y no llegar y que lo único que esté pensando el cliente es que sea que huela a sope, ¿no? Entonces esa puede ser una inversión porque inclusive me puede ayudar a sentir más confianza y poder cerrar el trato con ese cliente. O la aspirina o la pastilla para quitar el dolor de cabeza. Eso para mí se me hace un gasto, no una inversión. Porque si tú inviertes en solucionar un malestar, va a regresar ese malestar. Si no inviertes en atacar desde el origen el problema, ese malestar va a persistir y nunca se va a quitar la enfermedad, ni el dolor, ni el malestar. Entonces, son efectos placebos. Así que, aparte de todo esto, no solamente fueron esos ejemplos, sino que para que tú entiendas y comprendas el valor del dinero y el valor de la abundancia, tienes que entender que no hay gastos ni inversiones, sino que allí es donde tenemos que entender, y aquí es donde muchos a lo mejor no van a conectar con lo que voy a decir, pero tienes que conectar con lo que tú valoras de la vida, con lo que tú le agregas ese sentido a las cosas. Hay que entender de primera instancia que el dinero es una herramienta de intercambio que agrega valor. Entonces, si nosotros entendemos que el dinero es algo que nosotros podemos usar para agregar valor a nosotros mismos, entonces podemos entender que en el momento en el que yo compre un chicle o compre una pastilla, lo estoy comprando no porque sea un gasto o una inversión, sino porque en ese momento en el que yo lo voy a usar está agregándome valor. No porque yo lo vea como un gasto, como una inversión. Por eso vemos a muchas personas que usan su dinero en otras cosas, o nosotros decimos, debería de usar su dinero en esas cosas o debería usar su dinero en esto otro. Pero es porque nosotros valoramos eso en lo que nosotros le podemos sugerir a la persona en que ocupe su dinero. Pero la otra persona, su valor y su reflejo de vida
es totalmente distinto al que nosotros tenemos. Por eso es importante, inclusive en el lenguaje que nosotros le damos a las cosas, cómo se va a reflejar en lo que nosotros vivimos. Las palabras tienen mucho sentido. Si nosotros usamos gastar, la palabra gastar, en vez de la palabra usar, con referente al dinero, ¿qué va a pasar con esto? Cuando nosotros usamos la palabra gasto para usar nuestro dinero en algo que nos va a agregar valor, como un chicle, como una pastilla, como comida, como un libro, como un curso, un coche, una casa, ropa, lo que sea que nosotros necesitemos o no necesitemos y solo queramos por deseo, eso que nosotros le llamemos gasto va con una intención de escasez, no de abundancia, de riqueza o de crecimiento. Al contrario, si nosotros usamos la palabra usar, voy a usar mi dinero para comprar ropa, voy a usar mi dinero para la comida, voy a usar mi dinero para un chicle, voy a usar mi dinero para una pastilla. Entonces, inclusive, hagamos un ejercicio mental. Si yo les pongo una imagen de un pantalón gastado, ¿cómo se ve ese pantalón? Se ve ya casi para tirarlo a la basura. Pero si ponemos en nuestra mente un pantalón usado, se ve una imagen totalmente distinta y diferente al pantalón gastado. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra gasto con referente al dinero, estamos dándole el mismo peso emocional, mental y de nuestra creencia a todo eso que nosotros vamos a gastar, a cada palabra, a cada cosa que nosotros vamos a usar nuestro dinero para gastar. Entonces le estamos dando ese peso de limitación o de escasez. Y si usamos la palabra uso, entonces eso dura más, eso, su vida, su línea de tiempo es más larga. Entonces eso va a hacer que nuestro dinero tenga más horizonte de vida. Esto es muy importante y esto fue lo que me llevó a que la señora me pudiera regalar un pedazo de lasaña que estaba vendiendo. Y no porque le sobrara, sino porque le expliqué esta perspectiva que yo tenía de lo que el narrador de la radio estaba diciendo sobre el dinero. Entonces yo le expliqué esto y le expuse esta perspectiva que yo tengo sobre el dinero, sobre las cosas y sobre cómo uso mi efectivo y mi dinero. Entonces eso a ella le encantó, le fascinó y empezó a usar este método o estas palabras sobre el peso hacia su dinero. Y eso hizo que ella se sintiera tan abundante, tan poderosa y tan generosa que pudiera regalarme un pedazo de comida de la cual ella estaba vendiendo. Entonces, imagínate tú todo lo que podrías adquirir y alcanzar si tan siquiera empiezas a pensar de esta manera y a cambiar tus palabras por otras que tengan un mejor peso y una mejor disponibilidad hacia tu dinero y hacia tu riqueza. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece esta opinión y esta perspectiva sobre el dinero? Y si quieres que te comparta más, sígueme acá en esta plataforma o en todas mis redes sociales y por ahí tengo un libro. Si te gustaría leerlo, dale clic al link de la descripción de acá abajo para que puedas leerlo y encontrarlo a la venta y saber un poco más sobre lo que hay en esta cabeza. Cuídate.